Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Hoy, en este día, queremos sobre todo subrayar el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, versículo 7, nuestro curso bíblico de todos los días. Nosotros aquí encontramos en este versículo 7, dentro de la gran narración que va desde el versículo 1 hasta el versículo 11, en que se hace la fundación de la primera comunidad cristiana en Corinto. El versículo 7 dice: entonces Pablo, alejándose de allí, fue a la casa de un tal Ticio Justo, uno de los que adoraban a Dios, y cuya casa también lindaba con la sinagoga. Bueno, esta es entonces la consecuencia posterior de todo lo que hemos presentado en los cursos anteriores. También lo que sucede con Pablo. Nosotros sabemos que en el versículo anterior, versículo 6, a Pablo lo contradicen. El judaísmo, que no está de acuerdo absolutamente. Entonces blasfeman. Dice, esta es la palabra importante para subrayar. Blasfeman contra Jesús. Hablan mal de Jesús, dicen de todo. El blasfemar contra Jesús. Recuerden que Lucas, en su evangelio, después, cuando va a hablar sobre el seguimiento de Jesucristo, en un momento dice que no tendrán perdón aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo, dice. Bueno, aquí está el texto para que nosotros entendamos. Aquí estamos Lucas escribiendo lo mismo desde una experiencia que él va viviendo también con Pablo. ¿Qué es entonces lo que Pablo posiblemente aquí está diciendo, verdad? Porque a Pablo lo contradicen, pero lo contradicen ¿contra quién? No su persona. Aquí no está en juego la persona de Pablo. Aquí está en juego el Evangelio. Aquí está en juego la buena noticia. Es a Jesucristo a quien están rechazando en realidad. Pablo también, en otra parte, influye tan profundamente en este evangelista Lucas, porque es Lucas el que después va a escribir Hechos de los Apóstoles y va a escribir su mismo evangelio, ¿verdad? Entonces, ahí también se presenta el que me rechaza a mí, dice Jesús, ¿verdad? En el evangelio. Dice, le está rechazando ¿a quién? Al mismo Jesús, al mismo Dios, al que me ha enviado, dice Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, rechazar a Jesús, blasfemar contra Jesús, entonces en ese sentido no tiene perdón.
Pero no tiene perdón. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso y Dios perdona todo, decimos nosotros. Algunos se asustan y dicen, ¿cómo es que Dios no va a perdonar un pecado si yo me arrepiento porque blasfemé, etcétera? Porque la blasfemia quiere decir un rechazo absoluto, un no querer volver a, o mejor dicho, el no aceptar a Jesús como nuestro Salvador, el no aceptar a Jesús como nuestro Mesías. Y entonces, como yo le estoy rechazando, lo estoy injuriando, lo estoy blasfemando, entonces quiere decir que yo directamente lo estoy rechazando. ¿Y por qué no tiene perdón? Y no tiene perdón porque vos no sos capaz, o esa persona que injuria, que está blasfemando y le está rechazando eso, justamente lo menos que va a hacer es volver a Dios, ¿entienden? No, está fuera, porque venían de Yara. Entonces veo cómo el Señor te va a perdonar. El perdón solamente existe en la medida en que nosotros, Ñandego la Ubebellajana, como en otros pasajes también maravillosos, ¿verdad? Que vamos encontrando en los sinópticos, en Marcos, que es el original, de una manera maravillosa, ¿verdad? Señor, si tú quieres, puedes curarme. Pero es el leproso, ¿verdad? El que va y que se arrodilla, es el leproso, la iniciativa es nuestra. Vaya venían de Yane, pero Natalande, hoy en Boyaino, hay jóvenes venían de Yarase, ahí me ave a Yesa, Cuayeva, la Ayawe Jawe, na pena y Jawe en Dereje, Ayapola iba ahí, ese mondase, popindase, pocane, ese yapu, Ayapola urorei, amomboria jupa la gente, da Yesa, Cuayve será visa y continuidad, vemos a Zagwe, Sepe y Poye. A ver, señas de Yara, ayúdina, ¿verdad? Bueno, esto es esencial y fundamental, queridos hermanos. Y entonces vamos a seguir reflexionando sobre esto. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy, como siempre, escuchamos la palabra de Dios que nos anima y ahora en este tiempo cuaresmal, hoy jueves de ceniza, nos ayuda entonces a hacer un camino que nos lleve hacia Dios. Estamos leyendo del libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 al 20. Moisés habló al pueblo diciendo: Hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te prescribo, si amas al Señor tu Dios y cumples sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, entonces vivirás. Te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde ahora vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas y te dejas arrastrar y vas a postrarte delante de otros dioses para servirlos, yo les anuncio hoy que ustedes se perderán irremediablemente y no vivirán mucho tiempo en la tierra que vas a poseer después de cruzar el Jordán. Queridos amigos, aquí está, blanco o negro. Habemos de dos posibilidades, el bien o el mal, pero de la decididas. Esto, queridos amigos, nos vuelve a hacer pensar en esa definición tan hermosa del libro del Génesis, capítulo 1, 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El aspecto de la imagen, la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar. Coave entonces, she amuía lleva ave, landerecoe, frente al bien y el mal. Vos tenés que decidir. Ahí entra entonces nuestra libertad. Más entonces ya pota veiponá, tenamao ya pota la iba ahí jañande.
Si nuestra nación, si nuestra familia, si nuestra vida está en el bien, entonces es porque nosotros hemos decidido por el bien. Si estamos en el mal, si hay corrupción, si hay niños en la calle, si hay indígenas, si hay campesinos sin tierra, sin hogar, si hay muchas dificultades, pocané, corrupción, entonces ahí tenemos que mirar bien. Yo te pongo ante el bien y el mal. ¿Existe el mal? Entonces malo ya puedo ver. Queridos amigos, esta palabra del Señor es tan sencilla, pero al mismo tiempo es tan difícil. Difícil porque estamos en este tiempo de Cuaresma. Yandego este día y jueves de ceniza y na lleva ñamoñe pues no el tiempo cuaresmal. A operar veñan de yara ñandele no y tu jamuay ñandea lleva ñañe prendea lleva. Por estos valores, principios que el Señor nos va enseñando. Ahí ponañande ante el bien y el mal. Va eva la ella o sea será. Va eva moto para la arrebatada. ¿Te vas a decidir por el bien o te vas a decidir por el mal? Nepocanetan de yaputan de mondata tapa Queridos amigos, qué gran responsabilidad de nuestra parte, qué gran responsabilidad el Señor deja en nuestras manos. Te pongo ante dos caminos, el bien y el mal. De ti depende decidir qué camino tomarás. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A un mártir vivente, Monseñor Simón. Al terminar la audiencia general, el Papa elogió públicamente al cardenal Ernest Simoni, de 95 años, y que estaba presente en el aula Pablo VI. Lui, da prete vescovo, ha vissuto 28 anni in carcere, il carcere comunista dell'Albania, che era la persecuzione forse più crudeli, e continua a dare testimonianza. E come lui tanti. Adesso ha 95 anni e continua a lavorare per la Chiesa senza scoraggiarsi. Caro fratello, ti ringrazio la testimonianza. Grazie. El Papa lo conoció durante su visita a Albania y le conmovió su historia. De hecho, decidió crearlo cardenal en 2016. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñandeyara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales. Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981
414-866 y el 0972-191-525. El Hijo de Dios amado desde que ha permitido en el vientre de María felizmente encarnado, en el vientre de María felizmente encarnado, principio a padecer en poder de los malvados, viviendo tan maltratado sin que llegue a merecer, viviendo tan maltratado sin que llegue a merecer. La sentencia de Pilato para que aquella verdugo por alcanzar tu puro por la cruz madero santo, por alcanzar su virtud puro por la cruz madero santo. No cañé bagueteri ñande ya rapi pore itate reoye hai kurusu rapi cuere la Verónica olla y volví pe oyo hey ñande ya rapi jova kurusu oy llave viejo a onguata a oñesu oweru mantevana ipoje vakurusu por el rastro de la sangre que Jesucristo derrama, camina la Magdalena con su bendito acompaña, una cruz llevaba al hombro de madero muy pesado, como es madero nuevo, cada paso arrodillado, el viernes ya seca muerto, y se hizo el entierro, sábado canta la gloria, domingo subió a los cielos. Que escorre
Durante la audiencia general, el Papa advirtió contra un poderoso enemigo cuya estrategia es discreta pero destructiva, la acedia. Hace perder el gusto por la vida y las pequeñas alegrías cotidianas. Aparece detrás del cansancio y lleva a ver todo gris, monótono y aburrido. Por eso refuerza la tentación de buscar evasiones de la realidad. La accidia è definita come il demone di mezzogiorno, il demone del mezzogiorno. Ci coglie nel mezzo delle giornate, quando la fatica è al suo apice e le ore che ci stanno davanti ci appaiono monotone, impossibili da vivere. Francisco animó a recobrar las ganas de vivir. Dijo que hay que tener la valentía para acoger el aquí y ahora en el que cada uno se encuentra. Y también lamentó que muchas buenas personas abandonen el camino del bien, engañados por el pensamiento de que sus vidas así como están no valen la pena. Quanta gente in preda della accidia, mossa da un'inquietudine senza volto, ha stupidamente abbandonato la vita di bene che aveva intrapreso. Il demone dell'accidia vuole distruggere proprio questa gioia semplice del qui e ora, questo stupore grato della realtà. Vuole farti credere che tutto è vano, tutto ha nulla di senso, che non vale la pena di prendersi cura di niente e di nessuno. En la audiencia, Francisco elogió públicamente al cardenal albanés de 95 años, Ernest Simoni, que estaba presente. El purpurado, al que él mismo creó cardenal en 2016, pasó casi 3 décadas en una celda durante el régimen soviético. Francisco dijo que era un mártir en vida. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando la palabra del Señor. Estamos en este capítulo 18, versículo 7. En realidad lo que vamos a ir reflexionando un poco y subrayando, pero estamos mirando siempre todo el entorno, el contexto. Aquí el contexto general es la fundación de la primera comunidad en Corinto. Pero se dan cuenta que la fundación de una comunidad cristiana no es que se da así, ¡pum!, listo, Padre y Espíritu Santo, vengan aquí, ustedes quieren ser cristianos, listo, aquí, y bla, bla, seguidores de Cristo, y ya está, todo, sí, ay, qué lindo, Jesús, vamos a aprender el Padre Nuestro, el Ave María, vamos a rezar el Rosario, por y ve. Aquí es primero, y se dan cuenta que es esencial y fundamental el aspecto noxiológico. Va a decir, vea, el querigma que se anuncia, número 1, querigma. Lo querigmático es esencial y fundamental porque aveña deñas endúgina lleva. Hay que entusiasmar, hay que decir, hay que anunciar. Este es el querigma. Esto es lo que Jesús, esto es lo que Dios quiere de nosotros. Y entonces el querigma nos anima a nosotros, ¿verdad?, a entender, a saber, a conocer qué es el Evangelio de Dios. ¿Qué es lo que Él nos está proponiendo? Para la querigma. Y bueno, y desde aquí entonces, cuando estamos hablando, queridos amigos, del querigma, nosotros ahora pasamos a un aspecto que justamente Pablo es lo que está queriendo hacer con esta comunidad. Es decir, el aspecto noxiológico. El aspecto noxiológico para nosotros sería el aspecto catequético. El catejeo, catequesis, de ahí viene este nombre, es entrar en esta situación en que nosotros vamos aprendiendo, vamos conociendo, vamos sabiendo, ¿verdad?, qué es lo que Dios verdaderamente quiere que nosotros sepamos para poder actuar desde el discernimiento que hicimos con la inteligencia, desde la decisión que tomamos de nuestra libertad, y desde el hacer, el actuar, el obrar, que lo hacemos con fuerza de voluntad.
porque estamos motivados gracias al amor que le tenemos a este evangelio, a esta buena noticia, y que es para nosotros el único camino que nos lleva hacia Dios. Entonces, por eso es que aquí Pablo dice, ya en el versículo 4, dice que procuraba persuadir. Pues ya vio mañana, bueno, apenas se encuentra en la sinagoga, él se va a la sinagoga y comienza a querer persuadir a los judíos, a enseñarles, a decirles, a hacer catequesis. Va a peñandillar a la iba y cueñandé durante todo el Antiguo Testamento. Va a ir a sacar cueñandeja, va a enseñar y pues cuya ya guatabana, ñanguajea, guacha mora, ñanguajera. Y tenemos que llegar a la planificación. Me llamó la atención y me gustó muchísimo en ese encuentro que yo le dije con el padre Ricardo. Él es paulino. Y justamente estuvo en uno de nuestros programas, era de jóvenes para los jóvenes en familia. Y ahí me hablaba de Pablo y me decía cómo influenció en el mismo fundador de ellos, Alberione. Y Alberione hablaba, dice, insistía mucho y hizo como carisma suyo propio la cristificación. Cristificación. Que viene a ser también un pensamiento posterior, ¿verdad? Del famoso Teilhard de Chardin, un sacerdote jesuita, era Teilhard de Chardin, filósofo por excelencia, filosofía cristiana, interesante. Y él habla justamente también de la cristificación. Primero te habla del Big Bang, la explosión, que se va abriendo, la energía que se dispersa. Pero luego dice, llega un momento en el cual llega a la fuerza cero. Una vez que llegue a la fuerza cero, entonces de nuevo vuelve, y a eso él le llama la cristificación, el mundo. Una vez que llegó, ¿verdad? Entonces de nuevo a la unión. Bueno, son teorías muy interesantes o pensamientos filosóficos interesantes que nosotros nunca lo vamos a poder vivir, por lo menos, porque esos son millones y millones y millones de años seguramente, ¿verdad? Bueno, pero en fin, son cosas interesantísimas, ¿verdad? Que solamente nos ayuda en esa reflexión, la capacidad del hombre de reflexionar y de no vivir simplemente lo superficial en el día a día, porque entonces no le damos sentido para qué estamos en este mundo o cuál es el sentido de nuestra existencia. Y entonces lo único que nos preocupamos, ¿verdad? Es en picotear aquí, en robar aquí, en ser popindá allá, en tocar las cosas ajenas. Estamos como esos bichitos, ¿verdad? Que se están ahí mordiendo uno al otro, en vez de pensar en una sociedad que aproveche y que haga lo mejor y lo esencial dentro de su mundo, ¿verdad? En su familia. Aprovechar este es el tiempo nuestro, ¿verdad? Y luego que todo vaya caminando hacia una cristificación, que ayudemos y que hagamos eso, ¿verdad? Bueno, qué pensamientos profundos, ¿verdad? Los que Pablo aquí está queriendo ofrecer. Pero evidentemente, en lugar de aceptarlo, lo único que están haciendo es injuriar contra Jesús, contradecir la misma prédica y el pensamiento y la posibilidad de una verdadera reflexión teológica. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Epicolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos
en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios, pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente, porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. La colina romana del Aventino volvió a ser de nuevo el punto de encuentro para dar inicio a la Cuaresma. Cada miércoles de ceniza tiene lugar una procesión penitencial que va desde la Basílica de San Anselmo hasta la de Santa Sabina. Francisco, por sus problemas de salud y sobre todo de rodilla, esperó directamente dentro de la basílica para dar comienzo a la misa. En su homilía, el Papa explicó que el sentido de este tiempo litúrgico reside en despojarse de lo superficial para volver al verdadero yo. Significa guardarci dentro e prendere coscienza di chi siamo davvero, togliendoci le maschere che spesso indossiamo, rallentando la corsa delle nostre frenesie, abbracciando la vita e la verità di noi stessi. La vita non è una recita e la Quaresima ci invita a scendere del palcoscenico della finzione per tornare al cuore, alla verità di ciò che siamo. Por eso el Papa dijo que el ayuno, la limosna y la oración no se pueden reducir a prácticas exteriores, ya que, como señaló, reconducen a lo esencial de la vida cristiana. El pontífice también invitó a ayunar en otros campos, por ejemplo en el de las redes sociales, porque no todo debe ser compartido. Ma come può essere sociale ciò che non sgorga dal cuore? Persino le esperienze più tragiche e dolorose rischiano di non aver luogo segreto che le custodisca. Tutto deve essere esposto, ostentato, dato in pasto alla chiacchiera del momento. Ed ecco che il Signore ci dice: entra nel segreto, ritorna al centro di te stesso. Al terminar la homilía, Francisco fue el primero en recibir la ceniza. El encargado de imponérsela fue el cardenal Piacenza. Después el Papa hizo lo mismo con el prelado. Y así dio comienzo la Cuaresma en Roma, 40 días hasta el Jueves Santo para reflexionar, como dijo el Papa, sobre la importancia de volver al corazón mirando siempre a Jesús. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Hoy, de una manera especial, subrayamos el versículo 7. Pablo, alejándose de allí, fue a la casa, ¿verdad?, de un tal Ticio Justo, uno de los que adoraban a Dios y cuya casa lindaba con la sinagoga. Entonces Pablo, ante esta situación, primero que lo están injuriando a Jesús, evidentemente, están blasfemando, están hablando mal. No era fácil, decíamos en el bloque anterior. Y es lo que va sucediendo también, ¿verdad?, de nuestra sociedad. Tal vez nosotros, hoy en día, mucha gente no es. Algunos sí, directamente blasfeman directamente, ¿verdad?, contra el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Y bueno, sabrá Él, ¿verdad? Sabrá Él. Hay algunos incluso, ¿verdad?, que así no les gusta, no quieren lo escuchar, Yo, ¿verdad?, no les digo todo, ¿verdad?, ni les comento todo. Pero hay muchas personas que se dedican por la pinta, o en tu viveña de yañe, o lo que sea, y después se dedican a tirar bombas, ¿verdad? Y no son solo los protestantes, hay también gente así que está en otra. No sé si está en el satanismo, está en qué, o está en el glorillo, digo siempre, ¿verdad? Porque se dedican a eso, ¿verdad? Que al final, seguramente me quieren ofender a mí, ¿verdad? Es lo que le están haciendo a Pablo, ¿verdad? Y entonces te sacan cosas, ¿verdad?, que no tienen nada que ver. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer, nadie está diciendo que todos seamos o no seamos pecadores. Nadie está diciendo eso. Nadie se está presentando como el santito de no sé qué cosa. Todos tenemos nuestros pecados. Y como dice Jesús mismo, ¿verdad?, el que no tiene pecado, toma un bola remeita, hemos bolaita. Y te quiero ver. O sea, no estamos hablando de eso. Cuando nosotros presentamos aquí Ñande Yarañe, justamente estamos hablando del mensaje de salvación al que todos, la humanidad, atención, la humanidad. Porque uno dice, ustedes los católicos, ustedes los cristianos, hasta ahí llega, ¿verdad? Tienen que hablar de esto y hablar de aquello, bla, bla, bla. Y sin embargo, el evangelio, vayan por el mundo, prediquen. Porque si nosotros esto no entendemos, Pablo dice, tanto a los judíos como a los paganos. Y cuando llega justamente Silas y Timoteo, cuando llegan de Macedonia, Pablo se dedicó por entero a la predicación de la palabra. Ay de mí si no evangelizara. Si nosotros no llegamos a entender esto, evidentemente que, queridos hermanos, no vamos a poder salir nunca de la situación. Cada vez nos volveremos de nuevo más cavernícolas, ¿verdad? Nos volveremos cada vez más, sálvese quien pueda. El uno que le tiene que estar tragando al otro, ¿verdad? Y entonces, como muchos ven así la superpoblación mundial, etc., entonces uno va mirando y va diciendo, bueno, hay que exterminar a esta gente hoy con guantes blancos, a través de vacunas, a través de enfermedades, a través de virus. O sea, es una complicación bastante grande la que tenemos nosotros. No es fácil, queridos amigos. Entonces tenemos que estar muy atentos en nuestras apreciaciones, pero sobre todo tenemos que estar muy atentos también en esa prédica, ¿verdad? En esa prédica que tenemos que hacer. Aquí lo que justamente Pablo nos está diciendo. Aquí, tanto en las sinagogas como a los paganos, a los judíos como a los paganos, el mensaje de salvación tiene que llegar. Eso nos tiene que hacer reflexionar. Y siempre todo mensaje y palabra de Dios llega al corazón del hombre en la medida en que llega para realizar una acción importantísima que es nuestra verdadera conversión.
Por eso, ¿se acuerdan? Isaías también cuando habla es como dice esa lloviznita, es ese rocío de agua que cae esa lluvia tan tenue y es esa la que empapa la tierra, dice Isaías. Y esa agua, esa lluvia no volverá a Dios sin haber empapado la tierra y haber hecho fecundar la tierra. Es decir, que estos son los frutos de la palabra de Dios. Hayan de upear, entonces la hayan de creer, hayan va a poner, hayan comenzar. Trataba de persuadirles, dice aquí Hechos de los Apóstoles. Pablo insiste, persuadir tanto a los que están en el camino como también a aquellos que tienen que escuchar el mensaje de salvación para que podamos trabajar todos en comunidad hacia la dignidad del hombre. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Describir cómo es Dios sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y sobreabundante en amor leal y fidelidad. Vamos a ver la tercera frase, que Dios es lento para la ira. Ahora, esto puede sorprender a algunos. ¿No que el Dios de la Biblia está frecuentemente airado, castigando a las personas por sus pecados? Pues resulta que en la Biblia, la ira de Dios tiene muchos matices y eso la hace mucho más interesante. En hebreo, la frase lento para la ira se pronuncia erich apayan, literalmente de larga nariz. Pero, ¿qué tiene que ver la paciencia de Dios con una nariz larga? Pues primero tenemos que ver la manera más común de decir que alguien estaba molesto en hebreo. Su nariz se ponía roja, como en la historia de José, cuando Potifar pensaba que José había tratado de acostarse con su mujer y su nariz se encendía de ira. Usualmente se traduce como se encendió su ira. Está describiendo cómo el cuerpo, especialmente el rostro, se calienta cuando nos llenamos de ira. Entonces, en hebreo, las principales palabras para la ira son nariz o calor o nariz caliente. Es por eso que una persona paciente es llamada alguien de larga nariz, porque toma mucho tiempo para que su nariz se ponga caliente. Como en el proverbio bíblico, que la sabiduría de un hombre es su larga nariz, es decir, que sea lento para la ira. Ahora, en la Biblia, Dios se aira en diversas ocasiones, pero Él no tiene una nariz ni se enciende. Estas son metáforas que utilizan nuestra experiencia de la ira caliente para describir cómo se siente Dios cuando ve la maldad humana. Similar a cómo tú te molestarías si ves a un niño ser maltratado, así Dios se aira cuando los humanos se oprimen unos a otros y arruinan su mundo. En la Biblia, la ira de Dios es una expresión de su justicia y su amor por el mundo, pero Él es lento para la ira, lo que significa que Él otorga mucho tiempo para que las personas puedan cambiar. Como en la historia del Éxodo, cuando Faraón esclaviza a los israelitas y hace que sus bebés sean lanzados a las aguas. Dios envía a Moisés a confrontar a Faraón y él recibe 10 oportunidades de dejar ir a Israel, pero luego de la 10ª vez que lo rehúsa, Faraón sale en sus caballos a destruir a los israelitas, por lo que Dios lo destruye en las aguas. La propia maldad de Faraón es redirigida sobre él y leemos que esto es un acto de la ardiente ira de Dios. Ahora, eso es algo bastante intenso, pero piénsalo. ¿Dios no sería bueno si Él no se molestara con la maldad de Faraón y decidiera hacer algo en algún momento? Y nota que la ira de Dios se expresa en entregar a Faraón a las consecuencias de sus propias decisiones. Y esta es la manera en que se muestra la ira de Dios a lo largo de las Escrituras, como en la historia de los israelitas, una y otra vez, por cientos de años. Ellos traicionan a Dios, quien los rescató de la esclavitud.
Y si bien Él les da muchas oportunidades de arrepentirse, ellos continúan dando su alianza a los dioses de otras naciones. Y en cada ocasión leemos que la ardiente ira de Dios se encendió contra los israelitas. Pero nota lo que siempre sigue. Dios los entrega en las manos de sus enemigos. Israel quería servir a los dioses de otras naciones, así que Dios en su ira les da justamente lo que ellos quieren. Y esas mismas naciones regresan y derrotan a Israel. Esto es similar a lo que el apóstol Pablo dice en su carta a los romanos. Él dice que la ira de Dios se revela contra la maldad humana y 3 veces nos dice cómo eso luce. Dios entrega a los humanos como presa de sus deseos destructivos, aunque esto los lleve a la muerte. Pero Pablo también dice que Dios es paciente al darle tiempo a las personas para entender su situación y cambiar. Porque recuerda, la ira de Dios es la respuesta a la maldad humana y está basada en un rasgo más profundo de su personalidad, su compasión y su amor leal. Dios no está satisfecho con dejar a las personas en su autodestrucción. En la Biblia, Dios está en una misión de rescate. Esa es la razón por la que Jesús dijo que iba a Jerusalén a morir. Como una demostración del amor de Dios por sus enemigos, Él se pondría en el lugar de su pueblo que había elegido la autodestrucción y tomaría sobre sí las consecuencias de sus decisiones sobre sí mismo. En la vida, muerte y resurrección de Jesús vemos la ira de Dios contra el mal y su amor por las personas, trabajando juntos para proveer perdón y vida a la humanidad que está perdida en su propia ruina. Así que la ira de Dios en la Biblia es algo muy importante, pero no es el final de la historia. Cuando Dios está molesto y trae justicia, es porque Él es bueno y es extremadamente paciente, obrando su plan para restaurar a las personas que Él ama. Y eso es lo que quiere decir que Dios es lento para la ira. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Corazón de Jesús, fuente de pureza, tú que eres el Cordero Inmaculado, nuestro modelo de obediencia, que obedeciste hasta la muerte y eres ejemplo admirable de pureza, que no quisiste tener donde reclinar tu cabeza. Concédeme la gracia de vivir para siempre mi entrega total a ti, Señor, y ser siempre fiel a quien tanto me ama, no obstante mi miseria. Fuente de todas las virtudes,
más que en mi corazón, reinen las que más te agradan. Líbrame del pecado y de todo lo que pueda apartarme de ti. Fortifica mi fe, aumenta mi esperanza y acrecienta mi caridad. Concédeme la gracia de ser en tus manos instrumento para la salvación de mis hermanos y ser siempre fiel a quien tanto me ama, no obstante mi miseria, no obstante mi miseria. Concédeme la gracia de vivir para siempre mi entrega total a ti, Señor, y ser siempre fiel a quien tanto me ama, no obstante mi miseria, no obstante mi miseria. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 18, versículo 7. Entonces lo que está haciendo aquí Pablo es enseguida ir hasta la casa de este tal Ticio Justo, ¿verdad? Que sería Crispo también, otras traducciones que le ponen, ¿verdad? Crispo, que era el principal de la sinagoga, que él creyó en el Señor, ¿verdad?, con toda su casa. Alejándose de allí fue a la casa de un tal Ticio Justo, uno de los que adoraban a Dios, y cuya casa lindaba con la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. También muchos habitantes de Corinto que habían escuchado a Pablo abrazaron la fe y se hicieron bautizar. Bueno, esta será después la consecuencia. Pablo, ante todo lo que él había predicado, recibe, podemos decir, el eco de su prédica, donde presenta a Jesús como único Salvador, como el Hijo de Dios, como en quien se cumple, o Dios que cumple las Escrituras. El tiempo se ha cumplido, decía San Marcos, capítulo 1, versículo 15, ¿verdad? Conviértanse y crean en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. Bueno, ¿y qué es lo que se ha cumplido, verdad? ¿Y qué significa ese el tiempo se ha cumplido? Porque así comienza el Evangelio, sin decirte otra cosa. No te dice de qué tiempo se trataba. Pero como sabemos que es la continuidad, donde justamente dice en el versículo 14 que Juan el Bautista, después de que Juan el Bautista había sido arrestado,
ahí entonces viene la segunda partecita, que es el versículo 15. Entonces dice, ahí entra Jesús en acción, el tiempo se ha cumplido. Todo lo que Juan el Bautista está cerrando el Antiguo Testamento y está abriendo. Juan el Bautista es como el borne, decimos, ¿verdad?, de una puerta. Ahí, entonces puede funcionar la puerta. Porque si no hay eso, la bisagra, decimos nosotros de otra manera. La bisagra. Ahí, entonces, ya habría un botilande, ok. Se cierra el Antiguo Testamento, se abre el Nuevo Testamento. Juan el Bautista es esa bisagra, se le presenta ahora a Jesús. El tiempo se ha cumplido. Lo que Juan el Bautista cierra el Antiguo Testamento, donde él entiende y sabe y dice, esa promesa que viene del capítulo 12, del 1 al 3 del libro del Génesis, Dios que le dice a Abraham, deja tu tierra, deja a tus padres, deja tu patria y vete a la tierra que yo te mostraré, la tierra prometida. La tierra prometida. Por eso es interesante también, meditando y profundizando, si Juan el Bautista está cerrando el Antiguo Testamento y Jesús abre el Nuevo Testamento, justamente ahí en el río Jordán, en el mismo lugar donde entra el pueblo a la tierra prometida con Josué, después de haber hecho todo el camino del Antiguo Testamento, el desierto, 40 años con Moisés, y ahora deja en manos de Josué, Yeshua, Salvador, la coincidencia de los dos nombres, Antiguo Testamento, Joshua quiere decir el Salvador, Jesús, Yeshua quiere decir el Salvador, es la misma raíz. Y aquí Moisés, que introduce a la tierra prometida. Aquí es Juan el Bautista, que introduce al Nuevo Testamento, a la tierra prometida, a la iglesia, a la tribulación, ¿entiendes? Entonces, ese lugar del bautismo es el mismo lugar por donde ingresó el pueblo de la tierra, a la tierra prometida, el pueblo de Dios, el pueblo elegido. Ahora entonces, con Jesús que viene, ese pueblo prometido, la iglesia, ¿se dan cuenta? O sea, aquí hay una teología, pero maravillosa, pero que ganar concentra y pues la gente lo único que quiere es ir ahí, mira, pide no sé que caiga angelito de arriba, que esto, que aquello, que le cure esto, que le cure aquello, que le dé plata, que le dé dinero, que le solucione su problema de no sé, de su esposo borracho, de su hijo que está en la droga. O vea, no entendéis cómo hay que hacer ese camino para que todo esto se vayan solucionando, ¿entiendes? Cuando hay una sociedad que se preocupa verdaderamente de todo, y nos preocupamos los unos de los otros, evidentemente que todas esas problemáticas que tenemos en nuestra sociedad, motochor, va esa mañana solucionada. Y cuando hay justicia, pero no justicia para llevarlo a la cárcel, sino que cuando hay justicia de trabajo, de educación, de vivienda, de oportunidades, donde hay eso, no va a haber nunca va a haber lo que nosotros decimos delincuentes, nunca va a haber. ¿Por qué? ¿Qué necesidad van a tener de robar o de hacer esas cosas? ¿O será que hay una genética, que me digan eso los biólogos, no sé, una genética de asesinos o una genética de violadores o una genética de ladrones? Nosotros tal vez estamos haciendo esa genética con esta nueva generación que estamos teniendo. Y eso, muchas veces en los niveles más altos, esa genética tenemos. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo con esta reflexión del día de hoy, nuestro curso bíblico del Nuevo Testamento, que nos ayude a entrar en nosotros mismos y dar pasos importantes para nuestro verdadero cambio en el seguimiento de Jesucristo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.